Hola, bienvenidos, bienvenidas una vez más a este canal. El día de hoy les traigo una porción de una enseñanza de Barry Bennett y él aquí nos habla de cómo él recibe mucha resistencia de parte de las personas, incluso de los hermanos cristianos, por hablar de sanidad divina y por hablar de la prosperidad. Así que espero que les guste mucho este video, porque ¿quién de nosotros no ha recibido resistencia cuando hablamos de alguno de estos dos temas? Mucho de la fe, yo hablo mucho de la sanidad, yo hablo mucho de la prosperidad espiritual en mi cuerpo, yo hablo de la abundancia de Dios, yo hablo de la gracia de Dios. Y lo que pasa mucho es que yo recibo resistencia de hermanos, de cristianos. Y la resistencia siempre sigue el mismo camino. Es que no puede ser que Dios es tan bueno. No puede ser. Y siempre me llevan a Job. ¿Y qué de Job? ¿Qué de Job, hermano? ¿Qué de Job? ¿O qué de lo que dijo Dios a Moisés? ¿O qué de eso? ¿O qué del otro? Y siempre me quedo un poco confundido, porque mi respuesta es: ¿y qué de Jesús? No sé si me están entendiendo. Pero muchos cristianos se enfocan en Job y sus problemas y su historia y descartan todo lo que hizo Jesús para nosotros. Y hablan de las enfermedades, por ejemplo, como si fuera algo que Dios usa para enseñarnos. Bueno, Él me enfermó y Él me está enseñando. Bueno, ¿qué estás aprendiendo? No sé, nunca entiendo eso. En esta primera porción, Barry Bennett nos habla de cómo él recibe resistencia de hermanos cristianos cuando habla acerca de sanidad y de prosperidad. Porque principalmente la gente cree que Dios no puede ser tan bueno y se comparan con Job o con algún otro que estuviese pasando problemas en la Biblia, y no se identifican con Cristo, sino que se identifican con Job. Y él los llama jovianos, porque dice son jovianos, no son cristianos. Y él dice: yo soy cristiano, no soy joviano. Y eso es verdad, porque la mayoría de las personas tiene una inclinación hacia lo negativo. Siempre están hablando negativo, pensando negativo, y eso como que los llena y los alimenta. Porque yo lo he visto cuando uno va a una cita médica, por ejemplo, y están todas las personas ahí hablando, y una le dice a la otra: es que vea, yo tengo esto y esto, y la otra le dice: ay no, pero eso no es nada, si vieras yo cómo estoy de mal, a mí me pasa esto, tengo esto y lo otro, y aquí y allá, y es como una competencia, a ver quién está peor, no solo económicamente, no solo físicamente, sino también emocionalmente, con la familia. Todo parece que se glorían en las enfermedades y en las tristezas y en las dificultades que están pasando. Pero la gente habla de sus problemas, hablan de sus desafíos, hablan de cualquier cosa, y dice que yo soy como Job. Yo soy como Job. Los llamo jovianos. Yo soy cristiano, pero conozco a muchos jovianos, que el libro de Job es su favorito, es su libro, esa es su vida, Job. Y siempre pienso: ¿qué pasa con la cruz? ¿Qué pasa con la resurrección? ¿Qué pasa con la sangre de Jesús? ¿Qué pasa con el Espíritu Santo que Él se derramó sobre nosotros? ¿Qué pasa con la victoria, con los dones del Espíritu Santo? ¿Qué pasa con las llaves del reino? ¿Qué pasa con la armadura de Dios? No es la armadura de Job, es la armadura de Dios. Amén. Pero los hermanos siempre se fijan en algo negativo en lugar de todo lo positivo que Dios ha hecho para nosotros. Y eso siempre me deja perplejo. No sé qué pasó. ¿Qué pasa con la iglesia? Y yo creo que por eso la iglesia no es tan fuerte como debemos ser. Porque siempre estamos identificando con Job o identificando con alguien con problemas en la Biblia, y no nos estamos identificando con Cristo. Y según lo que entiendo yo, Cristo es nuestro Salvador. Amén.
Cristo dio su vida para nosotros. Cristo vive en nosotros. Amén. Y muchos viven toda su vida comparándose con Job. Y cuando alguien está pasando por una situación difícil, le sacan la historia de Job. Y es que ve a Job, y vea cómo le fue a Job, y ve a Job cómo al final Dios le devolvió todo lo que tenía. A mí, el que era mi pastor, me dijo que yo era una Job cuando yo estaba pasando por un momento difícil, por un ataque del enemigo a mi salud. Y cuando eso yo no tenía revelación de que yo no soy como Job. O quizás sí era como Job, en cierta forma, porque había dejado entrar el temor. Había dejado que el temor llegara a mi vida y le había abierto puertas al enemigo para que quisiera entrar. Ahí quizás sí fui yo como Job, porque Job decía, lo que tanto me temía me ha sobrevenido. Eso decía Job. Y en mi ignorancia y discipulada por una persona que también era ignorante en cuanto a la sanidad divina, yo le doy gracias a Dios porque a mí me ha dado revelación. Porque ese más que me dio Jesús fue oídos para oír, ojos para ver. Esa palabra, esa revelación de Él a mi vida. Porque yo no soy una Job. Y usted tampoco es un Job. Nosotros hemos sido trasladados del reino de tinieblas al reino del amado Hijo de Dios Jesucristo. Entonces quiero leer con ustedes varios versículos y vamos a ver algo. Y lo que quiero dejar con ustedes es el concepto de un Dios que es un dador alegre. Dios es un dador alegre. Dios da de su abundancia a nosotros. Y nosotros, si tenemos un concepto equivocado de un Dios enojado, un Dios castigador, un Dios que siempre está buscando cómo quitarme las cosas, yo voy a vivir una vida de fracaso, de confusión, porque no conozco a Dios todavía. Él nos dice que Él quiere dejar un concepto claro de que Dios es un dador alegre, que Él quiere darnos de su abundancia y que muchos tienen un concepto equivocado de lo que es Dios y de quién es Dios porque no le conocen. Y al no tener ese conocimiento de Dios y de su voluntad, van a caer en una vida de fracaso y de confusión por no conocer a Dios. La gente cree, como ya lo dije antes, que aprende a través de las dificultades, pero está equivocada. ¿Por qué? Porque estamos en el reino de su amado Hijo Jesús y no en el reino de las tinieblas. Y la gente hace muchos comentarios y se identifican generalmente con Job, siempre con Job. Y dicen, ay, es que yo soy como Job. No, usted tiene que identificarse con Cristo. Hay una doctrina que se llama identificación y es identificarnos con Cristo. Y Él nos lleva a Mateo 17, 1 y 5, donde está Jesús y Él se transfigura y está con Elías y con Moisés. Moisés representa la ley y Elías a los profetas. Y Dios dice a él, oíd, a Jesús, ya no escuchen más la ley, ya no escuchen más a los profetas, ahora escuchen a mi amado Hijo Jesús, a él oíd. Pero la gente no está oyendo a Jesús, no está inclinando el oído a la palabra de Jesús, está inclinando su oído a lo que le pasó a Job, a lo que le pasó a otros, pero no inclinan su oído a lo que está diciendo Jesús, no inclinan su oído a la palabra de Dios. Hay muchos que piensan que, bueno,
La enfermedad y el fracaso son mis maestros. Yo aprendo a través de las cosas difíciles. Bueno, yo no. Yo aprendo a través de la palabra de Dios. De hecho, si usted está recibiendo enseñanza de parte de la enfermedad y el fracaso y la pobreza, si esos son tus maestros, estás en el reino equivocado. Porque en el reino de Dios, ¿quién es el maestro? Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad. Amén. Y la palabra de Dios son nuestros maestros. La enfermedad no es mi maestro, es un ladrón. Amén. Y en el reino tenemos un buen maestro que se llama el Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios. Entonces, yo no tengo que pasar por fracasos, yo no tengo que pasar por enfermedades para aprender nada. Yo aprendo a través de la palabra de Dios. Aleluya. No aprendemos a través de las enfermedades, ni las dificultades, ni de las aflicciones. Aprendemos a través del Maestro, que es el Espíritu Santo, quien mora en nosotros y a quien Jesucristo envió para que nos enseñe, para que nos guíe, para que nos lleve por el camino que debemos de ir. Ese es el Espíritu Santo. Aprendemos a través de Él y de la palabra, no a través de las dificultades, ni de las enfermedades, ni de los problemas. Ahora, cuando yo estoy tratando con personas que siempre me están resistiendo con sus comentarios, que de Job, quiero llevarlos a algo bastante importante. Vamos a Mateo 17, 1 a 5. Y no sé si todos van a aparecer atrás. Ok, dice Mateo 17, 1. Dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías. Moisés representando la ley y Elías representando los profetas. Entonces, a su lado, la ley y los profetas. Hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Es tonterías que él está hablando. ¿Ya? Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Nótense, él no dijo, a ellos oíd. Dijo, a él oíd. Lo que Dios está diciendo, que Él está manifestando o mostrando que la voz de Jesús, el ministerio de Jesús, la palabra de Jesús es superior a la palabra de la ley y los profetas. A Él oíd. Y muchos hermanos hoy en día no están escuchándole a Él, sino, por ejemplo, a Job. Siempre vamos a Job. ¿Por qué? ¿Por qué? No dice a Job oíd, dice a él oíd. Escucha la voz de Jesús. En Hebreos 1, ¿ustedes están bien si vamos a ver muchos versículos? ¿Está bien? Ok. Es una iglesia, amén. Palabra de Dios, amén. Ok. Estoy en el lugar correcto. Hebreos 1 y 2. Hebreos 1 y 2 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo,
a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En otros tiempos Dios hablaba a la gente, a Israel, a través de profetas, a través de otros hombres justos y qué sé yo. Pero dice, en estos días, nos está hablando a través de quién? De su Hijo. ¿Por qué? A Él oíd. A Él oíd. En otras palabras, hay una voz más importante ya que existe. Dios estaba hablando cosas inspiradas, sí, a los profetas y por la ley y todo eso, pero todo en una forma inferior a lo que Cristo representa para nosotros. Hay algo superior para nosotros, para identificarnos con Él y no con lo que es las voces, lo que son las voces inferiores del pasado. A Él oíd. Vamos a Mateo 13, 17. Mateo 13, 17 dice, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ves y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Él está hablando de a pescadores, a sus discípulos. Y dice que los profetas y los hombres justos del antiguo tiempo, y Dios habló a ellos en otros tiempos, pero ellos no habían escuchado ni habían visto lo que ustedes han visto o han escuchado. No sé si me están captando. Que la revelación de Dios a Israel era, a ver, ¿qué es la palabra? No era una plena revelación por hecho del pecado. Y todas las cosas del pecado de Adán y Eva. Entonces Dios no pudo revelarse 100% a ellos por el pecado. Pero a través de Jesucristo, ya qué pasó en la cruz, qué pasó para nosotros, qué fue revelado y qué hemos recibido a través de Cristo. Y entonces Él dice, a Él oíd, ¿por qué? Porque en Él representa la revelación máxima de Dios para el hombre y todo lo que Dios quiere hacer para el hombre, dentro del hombre y para el mundo, todo reside en Cristo. No reside en Job. Amén. Pobre Job, yo voy a... Pero lo tenemos que entender, hermanos. Porque siempre cuando yo hablo algo bueno de Dios en Facebook o donde sea, siempre recibo la resistencia de alguien con la mente no renovada. Pero hermano, quede. Y yo digo, pero ¿y qué de Jesús? ¿Quién está sentado a la diestra de Dios? ¿Job? No, Jesucristo. ¿Qué hizo Él para nosotros? En esta siguiente porción nos habla de Hebreos 1, del 1 al 2, donde nos dice cómo Dios en los tiempos de antes habló a través de sus profetas, pero en estos postreros días nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo y nos sigue hablando a través de su Hijo Jesucristo. Pero muchos prefieren escuchar las voces del pasado, las voces que no tenían la revelación que ahora se tiene a través de Cristo. También nos habla de Mateo 13, 17. Dice que muchos desearon ver lo que veis. Él está hablando con sus discípulos y les dice esto. Y muchos desearon oír lo que ustedes están oyendo. Y no tenían revelación. Era una revelación oscurecida, no clara. Era una revelación que no era plena, la que tenían en ese tiempo. Pero ahora, a través de Jesucristo, la revelación de Dios es completa. ¿Por qué? Porque por el pecado Dios no podía revelarse como debía de ser al hombre.
pero la revelación máxima de Dios está en Cristo. Ahora esa revelación está en Cristo y es para nosotros en el día de hoy también esa revelación. Vamos a Colosenses 1:13. Colosenses 1:13. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Todas las personas del Antiguo Testamento vivían ¿dónde? En las tinieblas. Gracias. En la potestad de las tinieblas. Y nosotros, entonces, la revelación que ellos tenían de Dios era una revelación, ya me falta en español, oscurecido, digo bien, oscurecida por las tinieblas del pecado y la ley y todo eso. Pero nosotros, cuando nosotros nacimos de nuevo, nos llevó ¿de dónde? Potestad de las tinieblas, ¿a dónde? Al reino de Dios. ¿Creen ustedes que a lo mejor existe una diferencia en la vida antes y la vida ahora? Yo creo que sí. ¿Y por qué no estamos viviendo según la vida ahora del reino? ¿Por qué seguimos hablando del reino de las tinieblas? ¿Por qué seguimos comparándonos con la corrupción del mundo? ¿Por qué pensamos que Dios nos está instruyendo a través de la corrupción en el mundo y no a través de la palabra de Dios y su Espíritu? Luego vamos a Colosenses 1:13, donde dice que Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Eso quiere decir que en el Antiguo Testamento la gente estaba en tinieblas, en oscuridad, no veían con claridad. Y mucha gente todavía está así, porque aunque hemos sido trasladados al reino de Jesús, al reino del amado Hijo de Dios, muchos aún viven en tinieblas, porque no tienen revelación ni conocimiento verdadero de Dios. Y creen que Dios los instruye, los enseña y los capacita a través de la corrupción del mundo, cuando no es así. Dios nos instruye a través de su palabra y del Espíritu Santo, no a través de esas dificultades de la pobreza ni de la enfermedad. No es así. Y así como Él ha recibido resistencia, yo también recibo resistencia cuando digo que yo creo en sanidad divina, cuando digo que creo que la voluntad de Dios es que todos seamos sanados. He recibido resistencia, porque yo sé que somos minoría y me han dicho muchas cosas. De hecho, voy a ir anotándolas, de algunas me acuerdo, de otras no, para luego ir comentando poco a poco sobre esas cosas que me han dicho, que están basadas más que todo en ideas erróneas, en creencias falsas, en pensamientos equivocados, en enseñanzas equivocadas. Yo le doy gracias a Dios porque Él abrió mis ojos y mis oídos, donde yo estaba recibiendo enseñanzas equivocadas, donde creían y siguen creyendo tristemente y siguen instruyendo a otros, diciéndoles que Dios manda enfermedad. A mí me dijeron una vez que Dios me iba a enviar algo terrible. ¿Y eso qué es lo que hace? Que en la persona haya temor. Y yo en mi ignorancia pensaba que Dios lo iba a hacer. Qué terrible tener una relación así con nuestro Padre, con temor de que en cualquier momento quizás nos va a enviar algo malo. Y la palabra dice, si vosotros que sois malos, o sea, tienen predisposición para hacer el mal, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en el cielo va a dar cosas buenas a los que se lo pidan?
Eso dice la palabra. Pero la gente inclina su oído a lo que le enseñan otros, que no está basado en la palabra. Mejor vayan a la palabra y pídanle dirección al Espíritu Santo y que sus ojos y sus oídos sean abiertos para escuchar la voz de Dios, esa palabra a través de su Espíritu Santo, que es la que de verdad nos enseña, la que de verdad nos instruye. Esa es la palabra de Dios.